Fundamentos filosóficos del Estado. Los seres humanos no vivimos aislados los unos de los otros, sino integrados en grupos más o menos complejos, como la familia, el barrio, la ciudad o el Estado. Todos estos grupos constituyen lo que llamamos de forma genérica sociedad. En toda sociedad confluyen una serie de intereses y objetivos que generan una amplia gama de relaciones entre sus miembros. La complejidad de estas relaciones obliga a dotarse de una organización, es decir, a crear instituciones a través de las cuales distribuir las tareas que resulta necesario realizar. Pero, ¿cómo se originaron las sociedades humanas? ¿Por qué se someten los individuos a una autoridad que dictamina qué se puede y qué no se puede hacer? ¿En qué consiste el poder político y de dónde emana? El origen de la sociedad. Uno de los temas recurrentes de la filosofía política está relacionado con el origen de las sociedades humanas. ¿Cómo y por qué empezaron los seres humanos a vivir en comunidad? Las respuestas ofrecidas se clasifican en tres grandes grupos. Origen natural. Los seres humanos poseen una inclinación natural a asociarse entre sí, pues la vida en sociedad forma parte de su esencia. Aristóteles sostenía que no se puede ser verdaderamente humano si uno no nace y crece en el seno de una sociedad rodeado de otros humanos. Origen divino. El universo fue creado y ordenado por Dios, y la sociedad es parte de ese universo ordenado. Esta fue la explicación dominante durante la Edad Media y parte de la Edad Moderna, aunque en la actualidad no cuenta con gran respaldo. Juan de Salisbury, filósofo medieval, partidario de esta explicación, decía que la sociedad tiene un alma y un cuerpo. El alma es la autoridad eclesiástica, la Iglesia, y el cuerpo, la civil, el Estado. Del mismo modo que el alma es superior al cuerpo, así también la autoridad eclesiástica es superior a la autoridad civil, y en caso de disputa debe prevalecer aquella sobre ésta. Origen contractual. La sociedad nace debido a un consenso entre sus miembros que, gracias a la reflexión racional, descubren las ventajas de la convivencia. El consenso inicial dará lugar a un contrato que consolide el acuerdo y quedará plasmado en las leyes e instituciones que conformen la sociedad. Esta opción fue inicialmente defendida por los sofistas en la Grecia clásica. Sin embargo, las principales teorizaciones se elaboraron durante los siglos XVII y XVIII. Elementos de la organización política. Estructuras e instituciones que forman parte de la organización política. La sociedad civil está formada por las personas que actúan dentro de grupos más o menos organizados para defender intereses comunes y promover acciones colectivas que redunden en beneficio propio o de terceras personas. Por ejemplo, asociaciones culturales, clubes deportivos, ONGs, sindicatos,
grupos religiosos, etc. La sociedad política está constituida por todas las instituciones creadas con el fin de garantizar el funcionamiento y la pervivencia de una sociedad. Por ejemplo, las relaciones que se establecen entre los miembros de una sociedad y sus instituciones, o entre las propias instituciones que forman parte de una sociedad política. Un Estado es un tipo de sociedad política característico de las sociedades occidentales a partir del Renacimiento e incluye la forma de organización social, económica y política que regula la vida comunitaria. Algunas de las características que diferencian al Estado de otras formas de sociedad política son la delimitación precisa del territorio que abarca, la formulación explícita de las normas y las leyes por las que se regula y el establecimiento de relaciones con otros estados en una comunidad internacional. Una nación es una entidad compleja formada por un territorio y sus habitantes, de modo que entre ellos existen lazos culturales que van más allá de lo político. Estos lazos pueden ser de unidad lingüística, Cataluña, religiosa, Marruecos, étnica, Israel, o histórica, España, reconocidas por quienes pertenecen a esa nación. A veces, la extensión de una nación coincide con la del Estado que la gobierna, aunque también existen estados plurinacionales, como Bélgica. Un régimen político es la forma de gobierno que adopta un determinado Estado. Cada régimen político establece cómo se ejerce y cómo se transmite el poder dentro de él. Por ejemplo, la monarquía absoluta, la monarquía parlamentaria, la república, la dictadura, el fascismo o el comunismo. Un gobierno es la institución del Estado que cuenta con el poder político y, por tanto, con la capacidad para tomar decisiones que afectan a la organización política de una sociedad. Podemos distinguir, básicamente, dos modos de elegir un gobierno: democrático y no democrático. Gobierno democrático es el elegido por aquellos a quienes va a gobernar. Gobierno no democrático es el gobierno que accede al poder sin tener en cuenta la voluntad de los gobernados. Características de la organización política. Las instituciones políticas necesitan dotarse de unas cualidades y contar con unos instrumentos que les permitan ejercer su labor y mantener la cohesión social. Cualidades de las instituciones políticas. La soberanía es la capacidad de decidir sobre un territorio determinado, tanto en lo que afecta a cuestiones internas y a quienes lo habitan, como en lo referido a la relación con otros territorios y sus habitantes. Dependiendo de las ideologías políticas, la soberanía puede recaer sobre un único individuo elegido por Dios, sobre todos los miembros de una sociedad considerados individualmente, o sobre el conjunto de todos ellos. El poder político es la capacidad que tiene un individuo o grupo de individuos para tomar decisiones, influir en ellas o evitar que otros tomen decisiones que afectan a todos los miembros de una sociedad o a una parte de ellos. El poder político se plasma en leyes o normas que todos debemos cumplir y cuyo incumplimiento puede ser castigado de diversas formas.
La autoridad es el derecho a influir en los demás cuando el poder es reconocido y aceptado por aquellos que se colocan a sí mismos bajo el deber de obedecer. Weber ofreció una clasificación de tipos de autoridad que son efectivos en la política. Autoridad carismática. Se funda en la especial admiración que despiertan determinadas personas que conduce a creer que están dotadas de cualidades excepcionales para ser líderes, como por ejemplo Julio César, Hitler o Gandhi. La autoridad tradicional se basa en la creencia de que ciertas costumbres, normas o instituciones merecen un respeto especial debido a que han estado vigentes desde tiempo inmemorial, como por ejemplo el patriarcado, el vasallaje o la esclavitud. La autoridad legal racional obliga a respetar y acatar únicamente las leyes e instituciones que emanan de la soberanía popular por medio de procedimientos explícitamente regulados, como por ejemplo las sociedades democráticas actuales. La legitimidad consiste en el derecho a ejercer el poder en un régimen político. Es una cualidad fundamental para mantener la estabilidad del sistema, puesto que en su ausencia el único modo de ejercer el poder político es a través de la intimidación y la violencia sistemática. La legalidad consiste en la actuación acorde con lo que dictan las leyes. Afecta por igual a quienes ostentan el poder y a quienes se ven sometidos por él. Justicia igual para todos. Formas de organización política. A lo largo de la historia se han hecho múltiples clasificaciones de los distintos regímenes políticos y formas de gobierno. Vamos a centrar nuestra atención en dos de ellas, la de Aristóteles y la de Karl Marx. La clasificación de Aristóteles combina dos criterios, el número de gobernantes y la forma de gobernar, según sea en beneficio de toda la sociedad o de la propia autoridad. Como resultado, obtenemos 6 tipos diferentes de organización política. Gobierno justo. Quien gobierna persigue el bien común. Si gobierna una sola persona, monarquía. Si gobiernan varios, aristocracia. Si gobiernan todos, democracia. Gobierno injusto. Quien gobierna persigue su propio bien. Si gobierna una sola persona, tiranía. Si gobiernan varios, oligarquía. Si gobiernan todos, demagogia. Marx propuso una clasificación que pretendía al mismo tiempo ser una descripción de la sucesión histórica de las formas de organización social que han existido. Su clasificación atendía a la organización económica de la sociedad y a la forma de distribuirse la propiedad entre sus miembros. Su propuesta fue la siguiente: modelo asiático, antiguos imperios de Egipto y Babilonia. El faraón o el emperador eran propietarios del agua, las vías de comunicación y el ejército, y permitían acceder a los beneficios propios de sus bienes según su criterio. La población beneficiada tenía que pagar tributo. Modelo esclavista, antigüedad Grecia y Roma. La sociedad se dividía en ciudadanos y no ciudadanos. Los ciudadanos, amos, podían ostentar la propiedad de los que no lo eran, esclavos. La producción de riqueza dependía de los esclavos, pero esta era propiedad de los ciudadanos. Modelo feudal. Edad Media. La sociedad se dividía en nobles y vasallos. Unos eran propietarios de la tierra
y cedían su explotación a los otros. Estos se vinculaban al señor feudal en un pacto que los obligaba a cultivar la tierra y ceder buena parte de los beneficios. A cambio, obtenían protección. Modelo capitalista, desde el Renacimiento, pero sobre todo tras la Revolución Industrial. La sociedad se divide en capitalistas y proletarios. Los capitalistas son propietarios de todos los medios para producir riqueza y los proletarios les tienen que vender su capacidad de producir a cambio de un salario. Los desarrollos posteriores del modelo capitalista han dado lugar a tres formas básicas de organización social que están vigentes en la actualidad: el Estado liberal, el Estado socialista y el Estado social y de derecho. Cada uno supone un intento de organizar el Estado sobre la base de un orden económico mundial basado en el capitalismo. Las claves de las diferencias entre ellos se encuentran en la actitud que adoptan ante la intervención del Estado en asuntos económicos y ante la propiedad privada.